Ella, mejor que le dejemos todas las gracias que ella, la maestra Belita San Vicente Tello. Ella es ingeniera agrónoma, especializada en economía del sistema agroalimentario y con maestría en desarrollo rural, y actualmente es doctorante en agroecología. A lo largo de 10 años desempeñó diversos cargos en la administración pública vinculados al sector rural en diversas instituciones y órdenes del gobierno. Ha trabajado con diversas organizaciones campesinas y no gubernamentales desarrollando programas de capacitación, educación ambiental y planeación para el manejo de los recursos naturales, y esto se ha traducido en publicaciones que sistematizan estas experiencias. Participó en la legislatura del Estado de Morelos como secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y más adelante se integró a la Cámara de Diputados mediante concurso de oposición al equipo de asesoría profesionalizada del área de desarrollo rural y medio ambiente, y actualmente dirige la Fundación Semillas de Vida, cuya misión es la defensa de una alimentación sana, sin transgénicos, y la protección de las semillas mexicanas y en especial el maíz. Y en 2007 fue parte de las convocantes de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Entonces, pues, Adelita, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Somos todos tuyos. Yo también me voy a parar. Creo que está más cómodo estar parada. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación y pues muy buenos días. A mí me pidieron que hablara sobre este tema, que es la defensa del maíz nativo y esta lucha contra los transgénicos que se ha llevado adelante en México pues ya hace pues ya casi de 20 años. La primera vez que yo supe de los transgénicos fue precisamente aquí en el Congreso de Morelos, y era un grupo aquí con Ana Ruiz, con una serie de ambientalistas, gente de Jalisco también, que nos pidieron en el Congreso hacer un evento sobre los transgénicos, y dijimos, ¿los qué? ¿Y los transgénicos? Y bueno, de ahí fue tal vez uno de los primeros foros que se hicieron en México, aquí en el Congreso. Además fue muy singular porque lo hicimos en el pleno del Congreso, nada más nos pidieron que no tocáramos los curules. Entonces, pues en esta idea siempre de ciudadanizar ese órgano que es tan importante que es el Congreso, pues hicimos ese evento. A partir de ese evento y de otras iniciativas, tanto ciudadanas como de científicos, fue que hubo una moratoria a la siembra de maíz transgénico allá en 1997. Entonces ahí se paró cualquier permiso de siembra de maíz transgénico hasta 2001, que recomenzó. Pero bueno, ahorita me acordé de esa historia, pero yo les voy a hablar de esto, me pidieron que hablara de esto y un poco de esta historia del maíz nativo y de los transgénicos. Vamos a ver si tú le cambias. Como siempre la tecnología nos falla. Ya. Y bueno, a mí me gusta iniciar con esta idea. Sé que la semana pasada estuvo aquí un gran maestro que es el doctor Rafael Pasca. Entonces, pues creo que él debió haber hablado bastante del maíz, de las razas y de esta maravilla de planta. Entonces, espero no ser reiterativa. Yo traté de acortar esta presentación, pero siempre me parece muy importante iniciar con esta idea de que la agricultura, de Sir de Bernal, que es un historiador muy importante, es uno de los 3 grandes inventos de la humanidad. Se dice que sobre todo en las mujeres, el otro día lo volví a oír de la boca del doctor Sarucán, sobre todo las mujeres fueron quienes empezaron la domesticación de las plantas, y bueno, con ello empieza la agricultura hace entre 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. Y esto, lo que yo quiero mostrarles aquí es este largo periodo de tiempo, como pues esta actividad humana tiene apenas esta que se le llamó la Revolución Verde, y ahora la revolución biotecnológica de la biotecnología moderna, tiene apenas un pequeño periodo
de tiempo que empezó en 1950 y la biotecnología moderna en 1996. Entonces, a lo largo de todos estos años, las semillas han tenido un papel preponderante. Y las semillas entendidas como este lugar donde se almacenan los conocimientos de donde, con base en los cuales se domesticaron las plantas. Esto siempre, a lo largo de todo este tiempo, las semillas han sido un bien común, y a partir de esta revolución verde es que las semillas se empiezan a convertir en una mercancía. La que sigue, ahí. Y este punto que es muy importante, que la agricultura se reconoce por Vavilov, que se desarrolló en 8 zonas del planeta. Vavilov, que fue un botánico del siglo pasado, realizó diversos viajes. Después de Darwin, él también realizó muchos viajes a principios del siglo pasado, y él define 8 centros donde la agricultura se inicia. Y aquí están señalados: China, Asia, Mediterráneo, por supuesto, Mesopotamia, Etiopía, y por supuesto en América, los Andes y Mesoamérica. Mesoamérica, que abarca, bueno, ustedes lo saben bien, desde el eje neovolcánico hasta Nicaragua, y con importantes desarrollos. La que sigue. Importantes desarrollos como el maíz, la calabaza, el frijol. Entonces, este desarrollo, es muy importante reconocer que el desarrollo de esta agricultura y de esta diversidad biológica está íntimamente ligado con la diversidad cultural. Esto que ha venido estudiando mucho Víctor Toledo, Eckhard Boege con el patrimonio biocultural, es esta idea de que la biodiversidad no está solita en estos países, está ligada a una diversidad cultural que en esta gráfica, en estos conjuntos, está dada por las lenguas que se hablan en estos países, donde México tiene un lugar preponderante, y en las plantas vasculares, la biodiversidad medida en plantas vasculares. Entonces tenemos que en el cruce de países megadiversos y países con gran diversidad de lenguas está China, Indonesia y por supuesto México. Entonces, la que sigue, esto nos lleva al siguiente concepto, que es la agrobiodiversidad. Entonces, la biodiversidad está ligada al conocimiento tradicional, al agroecosistema y a las variedades locales que persisten en una zona determinada y está viva gracias al conocimiento y a esta red de agricultores y campesinos que viven en un determinado territorio. Por ejemplo, esta foto que es Chiapas, la zona alta de Chiapas, aquí observamos este es un banco de germoplasma. O sea, aquí esta familia está conservando los maíces que va a sembrar en el próximo periodo. Aquí ya seleccionó lo que va a comer. Entonces ya hay un manejo de la biodiversidad, y que parte del conocimiento que tiene, y seguramente esta selección la hace la mujer. Entonces, y claro, y en forma conjunta determina qué va a sembrar el esposo. En fin, hay un conocimiento familiar en esta idea de la agrobiodiversidad. Entonces, a partir de este desarrollo de la agricultura en Mesoamérica, en México y Centroamérica, tenemos este gran legado de Mesoamérica al mundo. Se calcula, esto es un cálculo que hace Conavio, que 15.4, casi el 16%, esto quiere decir 1 de cada 7 especies de las que hoy se alimenta la humanidad provienen de esta región del planeta. Y estamos hablando de plantas tan importantes como la calabaza, como el aguacate, como la papaya, como el frijol, los chiles, el jitomate, la jícama, la guayaba, la vainilla, el amaranto. Aquí está incluido el algodón, que no es propiamente una planta de la que nos alimentamos, pero es muy importante también para alimentar ganado y, bueno, como un textil. Y por supuesto en el centro, nuestro maíz. Entonces, esta es la gran relevancia que tenemos como centro de origen de las especies, no solo del maíz, sino de otras muchas especies. La que sigue. En el centro, por supuesto, está el maíz,
y de ese no les voy a hablar mucho porque seguro el doctor Pascal les habló de este milagro de la transformación del teocintle al maíz, ¿cierto? Los que vinieron, ¿quiénes vinieron la semana pasada? El mes pasado. El mes pasado. ¿No? Y no habló de este... No. Bueno, esto es muy importante, voy a repetir, voy a decirlo, esto es muy importante de entender por qué, digamos, Octavio Paz decía que el maíz es su equivalente al invento del fuego. ¿Por qué sucede esto y por qué es tan diferente el maíz a los otros dos grandes cereales de la humanidad que son el trigo y el arroz? Tanto el trigo como el arroz tienen un pariente silvestre a partir del cual se domesticó. O sea, a partir del cual seguramente las mujeres dijeron, esta plantita, la vieron y la empezaron a sembrar y la domesticaron. En el caso del maíz no encontraban un pariente silvestre. No estaba claramente ese pariente silvestre del cual se hubiera desarrollado el maíz como lo conocemos hoy. Entonces, el siglo pasado fue un siglo de debate, de dónde vendría. Vinieron expediciones, los antropólogos entraron en este debate, se descubrieron los famosos maíces fósiles en las cuevas en Oaxaca, en Tamaulipas. Entonces, buscaban si regresamos, por favor, sí, al pariente perdido, ¿no? Y no lo encontraban. Lo que se encontraba era el teocintle, que a la fecha lo encontramos en el campo, que es una planta como esta, que es un pasto con muchas ramificaciones y tiene este frutito, que es una especie de dedo y tiene sus granitos duros, muy duros, seguramente así si le dicen en algunos lugares. En fin, a los campesinos no les acaba de gustar mucho porque es como hay un pasto que les invade, lo usan para alimentar el forraje, el grano es muy duro. Entonces, este era lo anterior, pero decían, ¿cómo pasó de ser esto a esto? Era la gran incógnita. Entonces, después de muchos estudios, gracias a la biología molecular, se ha encontrado que son muy similares molecularmente, y a lo que se ha llegado, a la conclusión que se ha llegado, entre ellos el doctor Cato, que es un mexicano que está en el colegio de posgraduados, es que a partir de selección y mejoramiento de los antiguos habitantes, seguramente las mujeres tuvieron mucho que ver en esto, se logró llegar a esta planta. O sea, es un trabajo de selección y mejoramiento, como veníamos platicando en el camino, que hicieron sin el conocimiento de la genética, pero a nivel genético los antiguos habitantes de esta zona del planeta. Entonces, esto es muy importante y esto le da características al maíz fundamentales. O sea, en primera instancia, lo que han dicho pues antropólogos tan importantes como López Austin, que finalmente en ese sentido el maíz hizo a los hombres y a las mujeres de Mesoamérica, y a su vez los hombres y mujeres hicieron al maíz. O sea, hay una relación intrínseca, ¿no?, que llegó hasta el nivel más íntimo, dice López Austin, ¿no? Lo dice muy bonito López Austin. Y por ello, el maíz está en el centro de nuestra cosmovisión. O sea, creó una cultura, el maíz se puede decir que creó una cosmovisión, una visión del mundo. En todos los ritos prehispánicos siempre encontramos al maíz, ¿no? Bueno, que decía el Popol Vuh, somos mujeres y hombres de maíz, y aquí de las hormigas, el mito náhuatl que habla que las hormigas se robaron los maicitos, o en los popolucas, el Homshuk, no sé si algunos lo conocen, también está en el centro el maíz como la planta fundacional de las culturas, ¿no? Aquí es muy bonito, ese Hécatl sentado con sus raicitas y en la cabeza pues su maíz, siempre va a estar el maíz, y eso es lo que nos hace ser tan cercanos a la fecha a esta maravillosa planta sagrada, de la cual podemos, bueno, los antropólogos, o sea, encontramos amplia bibliografía al respecto. La que sigue. A su vez, este es un trabajo de Eckhart, como les decía, ese trabajo que hicieron los antiguos pobladores han hecho que el maíz sea una historia de éxito con más de 8.000 años de mejoras y avances. O sea, ese trabajo que hicieron hace 8.000 años los antiguos pobladores, lo siguen haciendo en cada ciclo agrícola los y las campesinas. Entonces, cada ciclo agrícola, que generalmente son 2 al año en este país, ellos van viendo cuál es la mejor planta, la que mejor se adapta,
la cruzan con la que está más alta, con las características que ellos quieren, y van haciendo este mejoramiento constante, lo cual hace que seamos un centro de origen y diversificación constante. Es lo que Eckhart señala: no solo somos centro de origen del maíz porque aquí se originó, sino somos de diversificación constante. Ciclo con ciclo es estar mejorando, y, perdón, ahí sí te regreso, eso nos hace ser que tengamos aquí, entre las razas que seguramente mencionó el doctor Pasca, tengamos una gran adaptación, una gran plasticidad. El cultivo del maíz tiene esta característica de plasticidad, de posibilidad de adaptación. Encontramos maíz desde 3.000 metros sobre el nivel del mar hasta sembrado casi en la arena, en la playa, en piedras, en la sierra, y este es lo que se muestra en esta gráfica de Eckhart: las distintas razas y cómo tienen su adaptación a precipitación y altitud. Entonces, esto hace que nuestro maíz sea el cultivo ideal para el cambio climático. Pero es el maíz en sí mismo, es este proceso de adaptación, de mejoramiento, bueno, qué decir, la milpa maya. Eso es lo que tenemos en estas razas de las que habló seguramente el doctor Paz. Esta es una diversidad única en el mundo, la que tenemos en México. Hay testimonios de que en Perú hay una gran diversidad, pero la diversidad de México es mayor, y hay testimonios de que antes de la conquista había intercambio entre Perú y México. La que sigue. Esta diversidad única, que además es la base de nuestra dieta, se traduce en una diversidad de platillos. Entonces, cuando aquí a lo mejor es un brinco, que ustedes van a decir, wow, qué brinco, pero sí, si hablamos desde, nosotros en Semillas de Vida hablamos por una alimentación sana desde las semillas. O sea, la semilla va hasta la comida. Esa es su última consecuencia. Y la última consecuencia de la diversidad de nuestro maíz y de nuestra agrobiodiversidad, no solo maíz, sino calabaza, chile y todo lo que mencionamos, es esta diversidad de platillos. Cada día vamos relacionando más que cada uno de estos platillos tiene una relación con una raza de maíz específica. Las maravillosas tortillas que comen en este estado, esas suavecitas que en el DF no encontramos las que nos llevan desde aquí, están hechas con pepitilla, con el maíz pepitilla, y ese le da las características a la tortilla de flexibilidad. Bueno, qué decir del pozoles con cacahuacintle. Los totopos de Oaxaca tienen también su específico raza, ¿no? Y así cada uno de los platillos tiene una especificidad. Entonces, toda esta riqueza que tenemos nos ha llevado a ser la única comida patrimonio de la humanidad. Y somos la única comida patrimonio de la humanidad que es reflejo de esta diversidad. Si perdiéramos esta diversidad, seguramente nuestra comida se acabaría. O sea, esta riqueza de comida mexicana la perderíamos. La que sigue. Yo voy planteándoles grandes cosas, por supuesto. En la academia van a decir, uy, o sea, vamos desde la comida, la antropología, la agronomía, pero es muy importante esta visión para mí, para entrar al tema de los transgénicos, para ver por qué estamos tan preocupados por el tema de los transgénicos. Poco a poco se va descubriendo el gran valor nutritivo de estas variedades nativas, ahora sobre todo de los azules, ¿no?, que tienen antioxidantes, ¿no?, las papas que hay de este color y nuestro querido maíz azul. Y resulta, hace unos días salió esta nota, ¿no?, el Vitamaíz, un maíz híbrido mejorado del poli. Y resulta que es el maíz azul, ¿no?, que está por un doctor alemán que vino y con 7 mejores combinaciones de genes de la versión criolla. Y todavía se atreve a decir que la versión criolla pues es medio, no es tan buena como la que él ya logró. O sea, en la base, él hizo 7 años de mejoras de algo que tiene 8,000 años. O sea, este es el tamaño de las cosas y de lo que ahora pareciera que nos vienen a descubrir, ¿no? Este es nuestro oro verdadero, la que sigue. ¿Qué pasa? De aquí me salto al mundo. ¿Qué pasa además con el maíz?
El maíz es hoy el cultivo con mayor relevancia en términos de volumen de producción, ¿no? La cantidad de toneladas que se producen. Aquí está la gráfica. Como ven ustedes, el maíz sigue creciendo. Este es el arroz, el punteado, y este es el trigo, los tres grandes cereales. Y vean el maíz, qué crecimiento tiene aquí están los años, al 2012. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué este crecimiento? Porque el maíz es, decimos, después del petróleo, el producto que más se utiliza en cualquier cosa. O sea, no solo en los 600 platillos que comemos los mexicanos con maíz, totopos, tacos, etcétera, tlacoyos. En la industria podemos encontrar maíz en todos los productos industrializados, ¿no? Aceite, mermeladas, en la carne, el huevo, la leche, por los alimentos balanceados que comen los animales. En la cerveza se usa el maíz para decantar para decantarlo. En las capas entéricas de las medicinas, en los refrescos, la alta fructuosa, esta azúcar de tan mala calidad que se usa para los refrescos, para hacer papeles, en fin. El maíz está presente casi en todos los productos industriales que ustedes comen y en muchos otros no alimenticios, como les decía, el papel y las capas. Entonces, por eso, además, hoy, esto que yo les decía, esta diversidad genética que tenemos en México se reconoce que es el futuro de la alimentación de la humanidad. O sea, no vamos a comer de 3 plantas y de un monocultivo. La importancia de esta diversidad genética, que hoy se le llama pomposamente los recursos fitogenéticos, son la base de la alimentación de la humanidad. A lo mejor ustedes han oído del banco que hicieron en Noruega, el famoso banco que nos va a salvar. A decir del doctor Turren, de grandes agrónomos que tenemos en México, la diversidad, lo que se guarda en un banco de ese tipo no corresponde ni al 1%. Y es además un conocimiento, lo decía también el otro día el doctor Salucan, es un conocimiento fijo, no tiene esta diversidad que se va recreando día a día. Entonces, esta es la gran relevancia que tenemos en el campo mexicano. La que sigue, por favor. Y que por eso nosotros pensamos que no solo es que nos quieran venir a ayudar supuestamente con la tecnología de los transgénicos, sino que más bien el maíz, por sus características, su significado y todo lo que yo les expliqué muy brevemente, es realmente un grano en disputa. O sea, lo que está sucediendo aquí en el centro de origen y diversificación constante del maíz es una verdadera disputa, una batalla por el maíz, una batalla en que los pueblos, el pueblo del maíz, en el que no solo están las y los campesinos, sino todos nosotros que nos echamos nuestra tortillita hoy, estamos peleándonos por esta gran pregunta. Y bueno, aquí ya empieza lo aburrido, porque, bueno, la hipótesis que nosotros manejamos es que esta disputa se está realizando en diversos campos, ¿no? Alguna vez hablamos del cercado de los comunes, ¿no? Pensando en el Nostrum, de que el cercado de los comunes, que es este maíz, se está realizando con políticas, con leyes, pero la tecnología tiene un papel muy importante. Y lo que nosotros, lo que yo quiero aquí desentrañar con ustedes es un poco por qué esta tecnología de los transgénicos realmente lo que busca es apropiarse de nuestra planta sagrada. Entonces, la anterior parte, aunque por eso les digo que viene la parte aburrida, porque a veces nos han dicho, y muchas veces el propio gobierno, cuando se discutió esta ley en la Cámara de Diputados, decía, no, este es un tema de científicos. O sea, la gente no tiene por qué saber y no va a entender qué son los transgénicos. Entonces nosotros realmente tenemos una cruzada tratando de que se informe realmente qué son los transgénicos. Pensamos que todos lo podemos entender, desde el campesino, la gente en la ciudad, y lo tenemos que entender para realmente saber la amenaza que tenemos encima. Entonces, pues por eso digo que es la parte un poco aburrida, porque es la parte a lo mejor de la genética que no a todos nos gusta, pero bueno, lo tratamos de hacer lo más amable posible para explicar qué es un transgénico. Finalmente, un transgénico u organismo genéticamente modificado, que es lo mismo, es un organismo que puede ser desde
una bacteria, una planta, una vaca o nosotros mismos, que se modifica a nivel genético con la introducción de un gen de otro organismo, que puede ser de la misma especie o de la propia especie, para transmitir las características de uno al otro. Entonces, bueno, aquí es donde hay que recordarnos un poquito, si se acuerdan, que todas nuestras células tienen un núcleo y tienen estos genes donde está la información genética que nos determina pues las características tanto en las plantas como en nosotros mismos, el color del pelo, los ojos, etcétera. La planta si es alta, amarilla, azul, etcétera. Y en este pedacito del gen hay esta cadena, este modelo, ¿no? Este gran descubrimiento de la doble hélice que se hizo apenas en el 53, en el siglo pasado, y Watson y Crick descubren, aquí está la información genética. Entonces, a partir de este gran conocimiento de la biología, la que sigue, ya hacia los años 80, lo que descubre la biotecnología moderna, que es más bien una técnica, es cómo aislar un pedacito de esa cadena e introducirla en otro organismo en el laboratorio. Entonces, le insertan un transgen con ingeniería genética o técnicas de ADN recombinante. O sea, hay muchos nombres con lo que se denomina lo que es esta técnica. Es una técnica finalmente en donde se le inserta un gen de interés, que ahorita voy a hablar de él, pero junto al gen de interés se le inserta un promotor viral. Esto es muy importante porque este promotor viral actúa como, a mí creo que una explicación muy fácil es, actúa como un switch de la luz, ¿no? Como un apagador de la luz. Entonces entra al organismo, ya sea a la planta o a nosotros mismos, y prende genes que estaban apagados, que antes se pensaban que incluso eran genes basura, y no, ahora se descubre que tenemos genes apagados, pero entra este promotor y prende esos genes. En este caso se hace para este gen de interés, pero poco a poco se ha ido descubriendo que puede actuar sobre otros genes. Meten también una secuencia terminadora y un antibiótico. Este poco a poco lo han ido quitando como un marcador porque en esto de inmediato hubo mucha controversia sobre este antibiótico. Y toda esta construcción recombinante que Elena Álvarez Cuya, que es otra bióloga molecular muy importante en UNAM, que nos ha apoyado con esto, ella le llama esto una quimera, esta quimera o construcción recombinante. Lo más importante tal vez es que está patentada. O sea, al meter esto, entra ya la patente de Monsanto, entra una especie, si es la que sigue, de código de barras en la célula que luego se va a reproducir en todas las células de la planta. Aquí está un poco este mecanismo de cortar, de pegar. Esto lo hace por supuesto en un laboratorio en un gen, pero esto luego lo siembra y va a toda la planta, ¿no? Entonces ya esa información genética va a estar en toda la planta, en el polen, en las semillas, etc. Ahorita voy a hablar de los retos. Y aquí yo les quiero mencionar que nos han querido decir aquí sus amigos vecinos del IBT, seguramente a lo mejor lo van a oír al doctor Bolívar Zapata diciendo, o Agustín López, diciendo de qué se preocupan. Es más, una de estas, algunas gráficas son de Agustín López. La biotecnología es lo mismo que el vino o que el queso o que las plantas híbridas, donde un organismo vivo transforma a otro organismo, ¿no? En el caso del queso, pues entra un hongo y transforma, ¿no? al queso, el vino, una bacteria, o las plantas híbridas en la revolución, ¿no? En que una cruza a otra y se polinizan y se transforman. Pero lo que es muy importante entender que hay una diferencia entre esta biotecnología que llamémosle tradicional y la que se llama moderna, porque en el caso de la moderna se está operando a nivel molecular. Se están rompiendo las barreras sólidas que existen entre organismos vivos, porque una planta no se va a mezclar con una bacteria. Entonces, esta introducción de genes de una bacteria en una planta se hace en un laboratorio. Entonces, se están rompiendo las barreras sólidas de los organismos vivos. Y esta es una de las grandes preocupaciones que existe con los transgénicos. La que sigue. Y bueno, de hecho, la bioseguridad como un concepto, como incluso una ciencia que es eso, la seguridad de la vida, nace mucho ligada a esta tecnología.
se dice que cuando los ingenieros genéticos, sobre todo, descubren cómo insertar esa forma de insertar genes en el pedacito de ADN en el laboratorio, ellos mismos tienen una conferencia en California y dicen, esto es demasiado poderoso. Claro, es el sueño de que todos podríamos crear lo que fuera. Y ellos mismos en esa conferencia en California determinan una moratoria, pero pues rápidamente esta información cunde. Entonces dura muy poco la moratoria. Es muy interesante esa historia de la ingeniería genética, ¿no? Pero bueno, tratando de decirles, bueno, nos han dicho es la gran maravilla. Yo quiero decirles cuáles son las características de los organismos genéticamente modificados, sobre todo los dedicados a la agricultura. Porque dentro de la biotecnología, dentro de los transgénicos, tenemos transgénicos que se usan en medicina. De hecho, el doctor Bolívar Zapata es muy reconocido porque él estuvo en el equipo que inventó o descubrió la insulina recombinante. Si ustedes compran insulina en la farmacia, van a encontrar siempre que dice insulina recombinante. Entonces es una insulina que se hace en el laboratorio con combinación de ADN de bacterias y de humanos. Pero ese tema es un tema de la medicina y sobre todo desde la producción de transgénicos confinada, en un laboratorio y perfectamente etiquetada. Entonces, alguien que tiene diabetes sabe que va a comprar una insulina y ahí lo dice que es modificada y además no está libre en el ambiente. ¿No? Aquí a lo mejor el tema de bioseguridad que más preocupa y preocupó en el mundo es el que está ligado a nuestros alimentos y a la liberación al ambiente de esta tecnología. Entonces, para empezar hay que diferenciar eso, ¿no? Porque si oyen al doctor Bolívar Zapata y pónganlo en YouTube, ahí tienen muchas conferencias que repite constantemente, él va a hablar de los beneficios de la tecnología en la medicina. Bueno, ahí hay un debate, pero ese no, nosotros ahorita no estamos entrando. Nuestro problema es con los alimentos y la liberación al ambiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué características de OGMs tenemos en la agricultura? ¿No? Ya ahorita me voy a cerrar a hablar de la agricultura, entonces les quiero decir, la que sigue por favor, aquí lo tenemos. Estos siempre son datos de una organización muy ligada a las empresas que es esta ISA y que lo pueden encontrar en línea y aquí está. Realmente en el mercado esto es lo que tenemos. Cuando nos han dicho es que con los transgénicos vamos a resistir el cambio climático, va a suceder todas las maravillas, lo debería aquí contrastar. Vengo de Veracruz y justo en la zona Popoluca, que es una zona muy pobre, de las de gran pobreza, están los anuncios de Pioneer, tolerantes a sequía, y ponen sus variedades híbridas en ese caso, pero en fin. Entonces aquí habla, las únicas dos características que tenemos realmente en el mercado es esto: tolerancia herbicida y resistencia a insectos, es lo rojo. Lo amarillo es una suma de esas dos características. La que sigue. Aquí está en porcentajes, 61% es tolerancia herbicida. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos una planta que le modificamos simplemente sus genes para que soporte un herbicida, para que tú la siembres, un maíz que tú siembras, le echas herbicida y soporta. Curiosamente el herbicida que soporta, pues es un herbicida que se llama, aquí en México Faen, en Estados Unidos se llama Roundup, y su nombre genérico es el glifosato, es un herbicida que es de la misma empresa Monsanto, ¿no? Entonces es un paquete tecnológico, tú compras la planta que aguanta un herbicida y le pones y compras el herbicida de la misma empresa. Ahorita en los riesgos les voy a hablar de cuál es el gran riesgo de esto, ¿no? Pero la mayor parte de la característica de los transgénicos es esta. Y la otra característica, es este 21%, es en que le introducen, ahí sí le introducen los genes de esta bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, y se produce una toxina que mata a lepidópteros, a cierto tipo de plantas. De hecho, como lo menciona, y también la tienen ustedes aquí al lado en el IBT, Alejandra Bravo,
parece ser la experta en el mundo en estos bichos, como ella le dice, los Bacillus thuringiensis. Estos Bacillus thuringiensis, hay una infinidad de bacterias y son específicas para cada planta. Entonces, de hecho, los transgénicos que hay no son para las plagas de México, dicho por la propia Alejandra Brown. Pero bueno, esta es la otra característica. Estás haciendo una planta que le metes la información genética para que constantemente esté generando una toxina. Es la otra característica. Son las dos únicas características que realmente hay en el mercado, la que sigue. ¿Y qué cultivos hay en el mercado? A nivel mundial, sí, la que sigue. La que fui yo, a lo mejor soy yo, ¿verdad? A ver, ya. Aquí está, ¿qué cultivos hay? Realmente hay 4 cultivos en el mercado, que son soya, ¿no? La mayor parte es soya, maíz, algodón y canola, que se usa para hacer aceite. 4 cultivos que, a decir de Altieri y de decir de muchos, no son cultivos destinados a la alimentación. Solo aquí en México sí es la base de nuestra alimentación. Pero en general en Estados Unidos, en el mundo, son cultivos que se destinan o a alimentación de forraje o a la industria. A hacer aceites, si ustedes se fijan, todos los productos tienen por ahí fructosa de maíz, aceite de maíz o lecticina de soya, etc. El algodón es para también el consumo de forraje. Entonces, cuando también dicen, es que vamos a acabar con el hambre del mundo, pues dice uno, pues bueno, ¿con qué? La que sigue. Y aquí está también ellos siempre presentan esta gráfica que ya son los países mega biotecnológicos, así le dicen. O sea, como si todo el mundo ya tuviera transgénicos. Y la realidad de las cosas es que son solo 5 países los que tienen la mayor parte de los transgénicos, el 90%. Por supuesto, Estados Unidos el 40%, Brasil, Argentina, la India y Canadá. Tristemente, pues la mayor parte está aquí en América. Eso es lo que es muy triste, que pues América estamos pues aquí invadidos, ¿no? Por la soja en el sur y Estados Unidos que produce sobre todo maíz. En la India es sobre todo algodón y Canadá ha ido disminuyendo, la que sigue, su producción. Y aquí está cómo ha ido creciendo, ¿no? Realmente donde ha ido creciendo la producción es en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Y aquí está el mundo. El mundo realmente ha ido rechazando esta tecnología. Europa, a no ser España, todos los países han rechazado los transgénicos. Hay un gran debate en la Unión Europea, pero la mayor parte, hablábamos justo China y Cuba, que son países socialistas que tienen su propia tecnología, han ido frenando el desarrollo de esta tecnología. China de manera poco comprensible, ya saben que de China pues poco sabemos, pero en los últimos meses ha incluso parado importaciones de transgénicos para alimentar a su ejército. Entonces nos llama mucho la atención porque sabemos que China no es muy ambientalista, pero por algo debe estar preocupada. Tenemos que estudiar más chino para saber. Y aquí está, también nos han dicho, todo el mundo tiene transgénicos. En realidad, si esta es toda la superficie arable del mundo, este es el pedacito sembrado con transgénicos, es como el 10%, y de este pedacito, la mayor parte, no se distingue aquí, pero la mayor parte es estos 5 países, y si contamos, pues la mayor parte es Estados Unidos, ¿no? Entonces, tampoco todo el mundo está sembrando transgénicos. O sea, cuando dicen México se está quedando atrás en la tecnología, otra falsedad. Bueno, pues hasta aquí, ¿qué son los transgénicos? No sé si alguien quiera hacer una pregunta para entrar a esta otra parte, que es el nivel de riesgo. Si hay alguna duda o observación, aclaración, debate, todo se vale. Una pregunta, has hablado del maíz, la soya, el algodón y la canola. ¿Y el trigo y el arroz? ¿No hay transgénicos? Mira, es muy buena pregunta. El trigo, y empezó a haber investigación con trigo transgénico, pero el rechazo de los consumidores estadounidenses y canadienses
paró la investigación, porque para ellos es su principal alimento. Y ellos dijeron, nosotros no queremos comer todo, y se paró la investigación. Aquí en México, y justo aquí en Morelos, en Tlaltizapán, el INIFAP está haciendo investigación con trigo transgénico. Allá hay una colega agrónoma que me dirá si Tlaltizapán tiene clima para sembrar. Ni siquiera tiene el clima. No, para trigo no tiene clima, no es el clima del trigo. Y anuncian que están haciendo investigación. Yo hablé sobre todo a nivel comercial. Entonces, hay una investigación incipiente que están queriendo hacer aquí en México, con trigo. La verdad que muchas veces creemos que la investigación, incluso la investigación científica, está cometiendo, de alguna manera está justificando otras cosas. Entonces ese trigo transgénico en el mercado no está. Y lo otro que me preguntaste es el arroz. El arroz fue muy famoso, el arroz dorado en la India, que le adicionaban una vitamina. Hace unos meses estuvo aquí Vandana Shiva, y ese arroz no entró al mercado porque no es redituable. Porque decía Vandana, para que la gente tenga la vitamina, creo que es vitamina A, no les quiero mentir, la vitamina A que ese arroz está proponiendo, necesitaría comer kilos de ese arroz. ¿Cuál es la propuesta? La India tiene también una diversidad de comida como la nuestra, ¿no? Entonces dice, no necesita la gente comer 10 kilos de arroz transgénico para tener la vitamina A, con que coma todas las hierbas, mostazas y lo que comen en la India, tendrá las vitaminas. Es como aquí que nos quieren decir, hay de hecho un maíz con mayor cantidad de proteínas, no es transgénico, pero si aquí en México comemos maíz, frijol, chile, calabaza, jitomate, la dieta mexicana, ahí está la mayor parte de las proteínas. Entonces, esos dos desarrollos no han tenido éxito en el mercado. Y bueno, el trigo lo paró. E igual el jitomate. El primer transgénico que hubo en el mundo comercializado fue jitomate que duraba mucho tiempo en anaquel. Le hacían una pequeña transformación para que durara mucho tiempo en el supermercado. No tuvo éxito, es mucho más costoso de la ganancia. Entonces tampoco ya hay jitomate transgénico en el mercado. A ver, sí, el señor. Yo estuve en Perú, en la Universidad de Cusco, instalando sistemas de alta producción a través de capilaridad. Y ahí mismo en Perú estuve con un científico italiano, José Piaggio, que desarrolló maíz frutero. Esto quiere decir que año con año, no perenne, sino que año con año aumentaba la producción. O sea, el primer año inducía y al segundo año ya tenía 2, al tercer año 3, al cuarto año 4, hasta 7. Yo tenía en la mano el apoyo de las mazorcas con 7 salidas. Es una cosa que yo estuve viendo con él y trabajando con él. Le quería preguntar algo sobre el riego por capilaridad, si tiene usted alguna opinión. Bueno, contesto o es del tema, no creo que sea el tema. Muy rápidamente, yo creo que, bueno, tampoco hay que salirnos tanto. Yo creo que esto que me dice del frutero, no lo conozco, sí. Pero sí se ha tratado, lo que sí conozco es que se ha tratado de hacer maíz perenne, porque el teocintle es perenne, o sea, está constantemente como la fruta dando, entonces se ha tratado de hacer, no se ha logrado, pero todo esto que hablamos, y yo creo que el frutero es el mismo caso, es mejoramiento. Ahora los fitomejoradores le llaman esto mejoramiento mendeliano, o sea, como que yo les digo, o sea, es buscar a las mejores plantas y cruzarlas. De hecho, la biología molecular está avanzando para detectar a nivel molecular por qué un maíz es, digamos, resistente a sequía. Entonces lo ven en su huella molecular, por qué este maíz, en qué genes, etc. Y así hacen una hibridación que le están llamando asistida. O
O sea, ya no es tan al azar como era antes. Buscan a las mejores plantas en términos moleculares y de esta manera hacen una hibridación. Pero siempre son con métodos mendelianos. Del riego se la debo ahorita si quiere al salir, y ahí hay una agrónoma también, colega. Ahorita para no salirnos tanto de la plática, la que sigue. En cuanto a los datos, hay un margen de error o de incertidumbre en relación a la producción de transgénicos en México o en otros países, porque lo cierto es que va avanzando de forma paralela, aunque se dice que y se ha detenido el proceso de pruebas piloto, de sembradíos piloto, sí ha habido casos de contaminación de transgénicos detectados, y si uno viaja como te pasó a ti en Veracruz, pero sobre el Bajío, te puedes dar cuenta de sorgo y de las plantaciones que no puedo asegurar que sean transgénicos, pero hay una alta probabilidad de que así sea. Entonces tal vez en México haya mayor producción de estos y en otros países de los que nos reportas. ¿Hay algo por ahí que puedas decir? Mira, los datos que, como les decía, las láminas azules son un servicio que promueven las propias, o sea, son datos de ellos. Y en México tal vez sí haya subevaluación. De hecho, y se lo oirás decir a los promotores de los transgénicos, no hay una tecnología que haya sido más cuidada en el mundo que esta. Los permisos para liberar transgénicos aquí en México son muy difíciles. De hecho, si alguien siembra transgénicos sin los permisos que determina la ley, está sujeto al 420 ter del Código Civil, que es 8 años de prisión. O sea, cuando alguien llega y te dice, ay, yo siembro transgénicos, a ver, ¿y tu permiso? Y si no, se podría... Que es una contradicción, porque a lo mejor entramos en una contradicción legal los que estamos en esta parte de la defensa, que voy a hablar de eso al final, porque pues no queremos tampoco que se lleven a algunos productores. Sabemos, digamos, aquí en México que algunos menonitas están sembrando transgénicos en Chihuahua, en el sureste, como han estado haciendo lo de los pozos. Pero por lo menos aquí en México estaría penado legalmente. Sorgo transgénico no hay. No confundamos el híbrido, el híbrido con el transgénico. Hay mucho híbrido, y si sales, lo que yo les comentaba en Veracruz, es híbrido. Que es otra historia, tendríamos que hablar un poco más de híbrido, sí. ¿Y cuáles son las directivas o entidades que pueden regular esos permisos? Por ejemplo, usted dice del caso de menonitas, puede ser también en Veracruz, como dicen, la probabilidad, pero ¿quién es el que regula esto o qué leyes se podrían mantener vigentes? Porque en el caso de Yucatán es el más mencionado, que ellas se tuvieron que unir, o sea, como población, como comunidad, y de no de enterarse de qué es un transgénico. Pero realmente, ¿quién regula estas leyes para que se mantengan vigentes? Voy a hablar un poquito de ello. Sí hay leyes, y fíjense, y se quejan de eso los biotecnólogos, que en México la regulación es muy cerrada. De hecho, lo que nos estamos esperando en la próxima reforma para el campo es que quieran cambiar algunos candados que se lograron en la ley que regula esta, se llama Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Y cuando se discutió en la Cámara, hubo mucho debate, muchas organizaciones participaron y se lograron ciertos candados, que son los que nos han ayudado. Pero seguramente ahora quieren mayor flexibilidad. Es todo un tema la regulación. Les voy a hablar de los riesgos y de lo que estamos haciendo, y si quieren pues ya volvemos a abrir las preguntas e incluso el debate. Perdón, si nos regresamos a la flor. Esta flor también es de Elena Álvarez Bulla, esta bióloga molecular, que bueno, por aquí les traigo, bueno, ahorita se los enseño, un libro que se compiló y que publicó el UNAM con todos los riesgos de los transgénicos. Entonces, cuando hablamos de riesgos no es, luego dicen, ay, es que son terroristas de Greenpeace. No, por fortuna tenemos ya científicos mexicanos que han estado trabajando, preocupados en este tema, y lo que estamos tratando es de transmitir todas estas preocupaciones. Entonces, Elena hizo esta flor o este átomo diciendo, tenemos los niveles de riesgo de los transgénicos van desde esa construcción recombinante que yo les dije, o la quimera, en términos del genoma de la planta, y he estado estudiando
plantitas en su laboratorio de la UNAM que les hace transformaciones genéticas y nacen unos monstruitos muy raros. Entonces, a nivel del genoma, de la fisiología, del ambiente, y luego en los ámbitos de la alimentación, la salud, la agricultura, la cultura y la economía. O sea, hay riesgo en todo. Entonces, se dice por ahí, riesgos para todos, ganancias para algunos. O sea que sí. Entonces, el primero es este impacto en el ambiente. Si yo me expliqué bien y les transmití que en cada célula de la planta, en el polen, en las semillas, está el transgen, pues es una contaminación viva que camina. No es como el DDT o la energía nuclear, que truena la planta en Japón, la cierran y ahí está contenida la energía nuclear. No, en este caso está en el polen, y aquí hay una simulación. Si siembras la parcela verdecita, ¿cómo se iría difundiendo con el polen esta tecnología, ¿no? Y por otra parte, la que sigue, en un país como el nuestro, en donde las semillas, y en muchos países, pues han sido, como decíamos en un inicio, un bien común de la humanidad. O sea, las semillas encierran pues la agricultura, la vida, el conocimiento. ¿Quién no va a algún lugar y se trae unas semillitas o un trocito de planta para sembrarlo? Y este intercambio de semillas es algo común. Los campesinos van del otro lado y se traen unas semillitas libremente para probar o la intercambian. Entonces, con este intercambio de semillas, imagínense, si hubiera transgénicos, esto sería pues un intercambiadero de semillas. Entonces, esta tradición de intercambio de semillas entre campesinos pues sería un grave riesgo de contaminación. En la agricultura, ¿no? Yo les decía, en México tenemos nuestro maravilloso sistema que es la milpa, ¿no? Ustedes, señor, a lo mejor usted sabe bien lo que es la milpa también. Es un sistema, el policultivo, pues un sistema muy importante en términos agrícolas, porque está el maíz que se acompaña con el frijol, con la calabaza, y cada uno cumple una función. El frijol está fijando el nitrógeno que está en el ambiente, que no se fija de otra manera. La calabaza se extiende e impide que los rayos solares entren o capta algunas de las plagas. En fin, el sistema milpa, poco a poco, los quelites, todo lo que crece alrededor, se ha descubierto que es un sistema muy positivo en la agricultura. Entonces, ustedes imagínense qué hace un maíz transgénico tolerante a herbicida. Acabar con la milpa, es como la kriptonita a Superman, ¿no? O sea, un maíz que le puedes echar herbicida, pues quiere decir que todo lo que siempre está alrededor, pues es mala hierba y la vas a terminar. Entonces, fin de los quelites, fin de las calabazas, fin de este sistema que, aunque dices, ¿dónde siembran con milpa? Pues donde vayas en el campo, la gente siembra en milpa. O sea, de alguna manera, estuve en Oaxaca, están sembrando agaves mezcaleros y lo siembran en medio, le echan el maíz. O sea, siempre hay esta concepción de policultivo en México. Entonces sería el fin. Y bueno, han dicho, es que es muy ventajoso esto del herbicida porque se disminuye el uso de mano de obra. Bueno, la verdad es que si algo tenemos en México, pues es mano de obra, ¿no? La que sigue. Está demostrado en Argentina cómo ha aumentado, si le das el uso del glifosato, del herbicida. Ahí está en Argentina cómo ha aumentado. Y esto ahorita les muestro en términos de salud, ha tenido, en términos de salud, en términos de agricultura, Argentina hace unas semanas, Víctor Toledo sacó un artículo en la jornada hablando de cómo se ha convertido en un desierto de soya. Todas estas planicies sembradas con soya en Argentina, y se ha acabado con la agricultura pequeña en Argentina. Entonces, eso de que disminuye el uso de agroquímicos, tenemos datos claros de que es una gran mentira, y ahora sí que es lógico la que sigue. Han aparecido supermalezas, esto que se ha difundido mucho, porque en Estados Unidos ha aparecido una especie de amaranto como supermaleza. O sea, por supuesto, las plantas, la evolución tiene una respuesta. Entonces, las plantas frente a los herbicidas han creado resistencias, creado supermalezas. ¿Y qué están haciendo las empresas? Buscando usar herbicidas más potentes. Entonces, están buscando usar el herbicida que se usó en la guerra de Vietnam,
Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, no? O sea, a combatir a la naturaleza. Ya las plagas a las que se combatía han desarrollado resistencia y nuestro querido gobierno está invirtiendo recursos para hacer eventos que se estudie ese problema. No les digo también, si quieren irle a preguntar a Alejandra Bravo cuál es su investigación ahora, está referida a este tema. O sea, las plagas han creado resistencia, por supuesto. Entonces, ahora están preocupados cómo vamos a brincar la resistencia. Y una gran académica que ha formado el UNAM está ahora con una investigación han dicho que es la mejor pagada del UNAM, pagada por Pioneer, para buscar cómo brincar esa resistencia. O sea, siempre es el sueño de la tecnología, la que sigue. En la salud, esto es muy importante, ¿no? Porque se dice, y el otro día el propio doctor Sarucán dice, tenemos pocas evidencias en salud. Día a día crecen las evidencias en salud. Es claro que hay poca investigación porque nadie paga la investigación en salud, esta investigación en bioseguridad, porque no hay etiquetado. Entonces los médicos han dicho, si no sabemos qué está comiendo la gente, pues no vamos a saber de dónde viene esta cantidad de alergias, etc. Entonces, pero sí hay la que sigue algunas investigaciones muy importantes. Digamos, esta del gobierno, todas están perfectamente referidas. Este es del gobierno austriaco desde 2008. Alimentó a ratones y de inmediato encontró problemas de fertilidad y debilitamiento en riñones, que son los órganos filtradores. La que sigue. Esta de la Academia Americana de Medicina Ambiental, que ya decía, tenemos que tener etiquetado para poder saber los médicos de dónde. O sea, si le señora, ¿qué comió? Pues lo normal. Pues ¿qué es lo normal? ¿No? A ver. Entonces, esta investigación que es de un mexicano, que es muy importante porque esta ya se refiere, el CRI es esa toxina, finalmente los transgénicos se manifiestan como una proteína, esa toxina es una proteína y se le llama CRI. Esa CRI se ha ido descubriendo poco a poco que al entrar a nuestro cuerpo esa toxina que está constantemente emitiendo la planta en cada una de sus células y que llega a nuestro, o sea, no se degenera al llegar a la comida, pasa a nuestro tracto y dicen, es muy probable que esa proteína esté anulando la tolerancia a los antígenos naturales que tiene el cuerpo, o sea, creando esta cantidad de alergias. Lo cual también es un poco lógico si pensamos que entra una proteína extraña al cuerpo, entonces el cuerpo reacciona. Las alergias es una sobrereacción, como todas estas enfermedades del sistema autoinmune, que finalmente está reaccionando de más el cuerpo, ¿no? En términos de inmunidad. Y bueno, la tecnología ya nos volvió a fallar. Todo estaba fríamente calculado en él. Ya. ¿Ahí viene? Ahí viene. Es que si no se van a perder a las ratas, porque las famosas ratas. O sea, aquí vamos narrando investigaciones y perfectamente referenciadas. ¿Sí? ¿Se vio? ¿No se tronó el foco? No. Ahí está. No, ahí va. Sí. Entonces tenemos esta, la que sigue, por favor. Sí. Este es muy importante, este estudio, que por cierto estuvo aquí el doctor Carrasco y falleció de cáncer. Estuvo aquí y falleció el doctor Carrasco. Y este es un estudio muy importante de cómo el glifosato ha afectado a la población en Argentina, sobre todo a niños. La que sigue, a ver si no... el doctor Carrasco decía, no me gusta que muestren estas cosas, pero esto es lo que está sucediendo en Argentina, en la zona sojera. Los niños están creciendo con estas malformaciones. Él hizo estudios teratogénicos en embriones de lagartijas y directamente les puso, dice, no, yo no me fui por las ramas, yo fui y les inyectaba en la etapa embrionaria y tiene fotos de monstruitos
de embriones. Y este es el efecto del glifosato que, si ustedes revisan la bibliografía del glifosato, día a día está más comprobado el grave daño de este es un herbicida. La que sigue. Y este famoso estudio, el famoso estudio de las ratas, que también dio la vuelta al mundo el año pasado, este es un francés que alimentó ratas con este maíz, que es el que pretendían sembrar en Sinaloa, el granero de México, este NCAT 603. Ahorita, bueno, pues ya. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Nada más que el problema de este estudio es que, y por lo que tuvo mucha controversia, es que las ratas que estaban usando era una línea de ratas que tenía propensión a tener tumores de cáncer. Entonces tuvo ese pequeño problema, ese estudio, y por el cual pues resulta bastante cuestionable. Resultó, de hecho, la revista que lo publicó lo quitó. Hace unos meses otra vez Seralini volvió a hacer una republicación del estudio y habla por qué si estas ratas no solo es la propensión a los cánceres, sino son daños en hígado y riñones. Y además, si quieres, eran ratas propensas. Cuando salió este estudio, nosotros fuimos a COFEPRIS, que es la encargada de regular la Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario. Es una instancia que no nos imaginamos el tamaño que tiene en nuestro país. Depende de la Secretaría de Salud. Nuestro comisionado es Miquel Arriola, un joven como de 35 años. Y ellos son los que dan permisos para todo lo que se importa, medicinas, todo. Él tiene ese gran poder. Entonces fuimos, no con él, ya nos hemos entrevistado después con él, pero cuando salió este estudio fuimos con la encargada de esto, porque además sí importamos maíz transgénico. Entonces le dijimos, ¿no nos mereceríamos, el pueblo mexicano que come la cantidad de maíz que dijimos, un estudio nuevo? O sea, esté bien o mal hecho. Si sale un estudio de este tamaño, yo, gobierno mexicano, si yo fuera el gobierno mexicano, o yo creo que alguien sensato, interesado en su pueblo, diría, espérense, antes de autorizar cualquier maíz, vamos a hacer un estudio en las ratas que quieras. ¿Será muy caro? Bueno, nos dijo que no podían, que no tenían recursos. COFEPRIS, para el maíz que importamos transgénico, toma los mismos estudios que en Estados Unidos se hacen, que son estudios que presentan las empresas, donde en Estados Unidos lo que priva es la desregulación. Entre menos regulación haya, mejor. Entonces, cuestionemos el estudio, si quieres. Las ratas eran propensas, ya salió lo de Seralini, busca la republicación y él da toda la explicación, vuelve a hacer estudios y hasta le aumenta. Pero no sería un gobierno interesado en la seguridad de su pueblo hacer un estudio. Sí, no, así de fácil, suena bastante sencillo y lógico. Pues es un breve comentario. Creo que hay una tendencia a subestimar la investigación científica. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, cuando el IPCC se equivocó por alterar unas cifras, hubo una tendencia a nivel mundial de que el cambio climático no existía, de que eran inventos de científicos locos, y en realidad pues no tendría que ser así. La incertidumbre científica no tiene que ser una condición para detener la lucha contra este tipo de problemas. Y usted lo dijo muy bien. Ese es el principio de precaución. La incertidumbre científica no es justificación para dar el permiso. Es lo que priva en Europa, es lo que dicen los europeos. ¿Hay incertidumbre científica? Parémoslo. No, o sea, ¿para qué nos arriesgamos? Porque si las ratas son o no propensas, o sea, gracias. Por la misma razón tampoco, o sea, utilizar estudios que no están completamente explicados para dar o para prevenir algún. Yo no estoy nada a favor de los transgénicos, sin embargo tampoco considero que está asustando un poco a la gente con este tipo de temas, me parece la opción más correcta. Sin embargo, o sea, sí es un hecho que los transgénicos van más allá de nuestro entendimiento y del entendimiento científico que existe hasta la fecha, y que por lo tanto pues no deberían soltarse con toda la facilidad que se suelta. Pero también, o sea, creo que
se deberían entender un poco más sobre esto y apoyar eso, el que se busquen respuestas y mecanismos de acción. Sí, claro, gracias. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Busquen a Seralini. Seralini se ha ocupado además, o sea, yo creo que el debate científico es muy importante y hay científicos perseguidos. El primer científico, un húngaro, me viene Pasca, no tiene otro nombre, fue perseguido en Inglaterra por esto. O sea, el tema de la ciencia es muy interesante, cambio climático es un muy buen ejemplo y es un gran debate. O sea, la ciencia es pura, es etcétera, pero no es el motivo. Adelante. Y bueno, esta última que es una carta del doctor Schubert. Perdón, aquí me falta un estudio muy interesante que hicieron australianos en puercos. Y con lo mismo. Y los puercos son más similares a los humanos. Y también tienen graves daños en su estómago, alimentados en un periodo de tiempo largo. Entonces, lo importante de estos estudios es que son independientes de las empresas y son por periodos largos. Entonces, y bueno, esta carta que la manda el doctor Schubert a Peña Nieto. El doctor Schubert es un inmunólogo muy reconocido del Instituto Salk en California, es un instituto muy importante que ha estudiado. Y él le manda esta carta a Peña Nieto diciéndole muchas cosas muy interesantes. Ahí está en la página de la UCS, la carta completa. Pero de las cosas más interesantes que le dice es sobre, no solo el glifosato, sino el maíz, BT. ¿Cómo pueden causar daños al incorporarse el gen que codifica esta toxina BT? Entonces, habla de los graves problemas que tendríamos los mexicanos que comemos tal cantidad de maíz si ingiriéramos maíz transgénico. Entonces, pues es una carta que mandó desde el año pasado, se la mandó al secretario de Agricultura, al de Medio Ambiente, a los de Salud. No hay respuesta, por supuesto, y absoluto silencio. Impactos socioeconómicos, que a lo mejor, bueno, la salud es fuerte, los impactos socioeconómicos son mañana. Esto crearía una grave dependencia en los agricultores. Una vez que decimos es algo patentado y los transgénicos están en más del 80% en manos de una sola empresa transnacional, que es Monsanto, pues imagínense la dependencia, ¿no? Entonces impediría el caso de acceder a mercados también a mercados alternativos como los orgánicos o como lo que ha pasado con la miel en Yucatán, en México, que eso es lo que ha pasado. Somos productores de miel, todavía el tercer productor de miel a nivel mundial, se produce en el sureste, autorizan la siembra de soya transgénica y resulta que las abejas comen, liban de la soya transgénica y entonces llevan en el polen los transgenes y la miel tiene transgenes. Y el mercado europeo dijo, yo no voy a querer miel con transgénicos. Entonces se cerró ese mercado. Así es la contaminación. Entonces, pues los impactos son muchos económicos. Esta agricultura campesina, que es lo que pasó en Argentina, pues se acabaría. O sea, si a esta mujer le descubren un transgen, como ya sucedió en Oaxaca, pues va a venir Monsanto y le va a decir, oye, estás usando mi transgen, porque ese transgen está patentado. Entonces tienen derechos de propiedad intelectual. Algo que no había pasado antes en el mundo. O sea, antes las semillas híbridas tienen un derecho de obtentor, que es una especie de un derecho de autor por los libros. A partir de la biotecnología, lo que acompaña a este avance, a esta tecnología, es la posibilidad de patentar. Entonces, sucedería lo que sucedió con Percy Mason, que fue muy famoso en Canadá, con estos campesinos en Oaxaca, donde ya ha habido contaminación. La que sigue. Y aquí está un poco, cada evento transgénico tiene el nombre de la empresa, MON, DAS, SIN. El 603 es ese MON. En fin, la que sigue. Y bueno, lo que queremos decir es que finalmente las semillas transgénicas no es una gran revolución. Es la punta de lanza de un modelo de producción de alimentos que ya el mundo no puede soportar. Es este modelo de producción
que es el mayor, aunque no lo creamos, el mayor aportador del deterioro ambiental, la que sigue, de gases de efecto invernadero. Es un modelo de producción que ha logrado cosechas récord, pero al mismo tiempo ha logrado hambre récord en el mundo y ganancias récord. Ganancias que se concentran en unas cuantas empresas y que al tiempo, últimamente, se nos ha dicho, ha generado un grave desperdicio de alimentos. Entonces, se calcula que una tercera parte de los alimentos se están tirando a la basura. Entonces, pues, lo decía Sarucán el otro día, es una ecuación muy fácil. A lo mejor con esa tercera parte podríamos alimentar a los que no tienen comida, ¿no? La que sigue. En el caso de las semillas es claramente como el capital entendió, o sea, si vemos las empresas en la anterior, en este ciclo de la alimentación que va de las semillas a los alimentos que yo les hablaba al inicio, las grandes empresas se han concentrado en ciertos sectores. Uno es las semillas, otro es la distribución, ADM Cargill, otro es la distribución Walmart, ¿no? Entonces, en el tema de semillas, así ha sido la concentración brutal del capital. En unos cuantos años, todas esas azulitas que eran pequeñas empresas, incluso familiares, se han concentrado en las 5 grandes empresas, que es Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, AgroScience y Bayer. En México usan esta faceta de una AC que se llama Agrobio, la que sigue. Y bueno, estos son los riesgos. Entonces, pues, si quieren, aquí hacemos otro receso o hacemos un receso para entrar a la última parte de mi exposición, que es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, esto, porque hablamos o sea, esta es la parte que nos amenaza, pero de este lado estamos haciendo muchas cosas. Entonces, doctora, antes del receso, si me permites, bueno, primero felicitarte porque me ha encantado tu presentación, ha sido didácticamente muy clara, tus imágenes, has usado muchas imágenes y eso siempre en términos didácticos es muy enriquecedor para quienes queremos aprender. gracias. Y la pregunta sería, bueno, 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la posición de la FAO ante esta situación de las multinacionales feroces por el dinero y por hacer negocios con los transgénicos? ¿Cuál es la posición a nivel global de la FAO? ¿Y qué tanto apoyo ha tenido la Fundación Semillas de Vida, de la que tú eres miembro, del gobierno mexicano, particularmente de la Secretaría de Agricultura? Es decir, ¿ha tenido apoyo, apertura, los escuchan o solamente les dan un poco el avión y siguen apoyando a las transnacionales y al poder económico que mueve a las transnacionales? Muy bien. FAO. Híjole, FAO es un organismo burocrático. Pues es una mafia muy grande, no creo que en balde esté en Roma con los italianos. Es muy difícil, yo creo, hablar de una sola postura de FAO. Hoy dirige FAO Graciano da Silva, que es un brasileño que trabajó mucho con Lula, que trabajó el programa de hambre cero, que apoyó a la otra parte de la agricultura en Brasil, porque hay una parte de grandes agricultores y una parte del MST, de la gente que lucha por la tierra, etcétera. Y cuando llegó Graciano da Silva, por supuesto el gobierno mexicano no apoyó su candidatura, pero bueno, las organizaciones nos alegramos de que hubiera ganado Graciano a pesar del gobierno mexicano. Estuvo en mayo del año pasado aquí, tuvimos alguna reunión con él, pero yo pienso que este año es el año de la agricultura familiar, que nosotros dijimos, wow, va a ser el año de nuestra agricultura campesina. Es muy complicado, yo creo que FAO es un organismo internacional muy complejo donde hay demasiados intereses que, pues, aunque esté una gente dirigiendo lo que diríamos, bueno, Graciano, va a hacer algo, pues es muy difícil, ¿no? De esa reunión que tuvimos con él pensamos que iba a haber alguna consecuencia. De hecho, la directora de FAO en México es una española, biotecnóloga, Nuria Urquía, y tiene una postura así. De hecho, cuando estuvo Vandana Shiva le invitamos y vino, y pues, ya ni sé qué dijo. Por ejemplo, cuando vino Vandana invitamos a la Secretaría de Agricultura y vino Mirel Rocati. Mirel Rocati ¿se recuerdan de Mirel Rocati alguno?
fue la primera comisionada de la Comisión de Derechos Humanos y ahora es la abogada de Zagarpa, que ahorita que les platique lo que hemos estado haciendo en lo jurídico, pues es contra la que nos andamos peleando. Vino a nuestro desayuno con Vandana Shiva, nosotros dijimos, Vandana le va a tocar el corazón, y ella se presenta como defensora de derechos humanos. Entonces, dice uno, bueno, lo que es nuestros gobernantes, ¿no? Que es un poco esquizofrénico, creo que los organismos de poder son un poco esquizofrénicos, y lo que yo diría es que, y a lo mejor aquí hay alguien economista que lo pueda explicar mejor que yo, finalmente estos poderes supranacionales, ¿no? Estas empresas transnacionales tienen un poder por encima, ¿qué decir de los gobiernos? Incluso de organismos tan fuertes como la FAO, ¿no? Monsanto hay muchas evidencias de esto que le llaman la puerta rotatoria, ¿no? De gente que ha estado en Monsanto y regresa al gobierno. Aquí mismo en México hemos tenido evidencias de gente de menor nivel, pero digamos el secretario de Economía del sexenio pasado, Bruno Ferrari, que sí o sea, nosotros hacemos un trabajo de cabildeo, de llevar esta información a los tomadores de decisiones. Fuimos a ver una vez a Bruno Ferrari y nos dijo, ¿pero de qué se preocupan? Pues si Monsanto, o sea, de que va a haber monopolio de semillas, pues si Monsanto es así. Yo lo conozco bien. Bruno Ferrari trabajó para Monsanto. Bruno Ferrari cerró la venta de Seminis, la empresa de Alfonso Romo, a Monsanto. O sea, Alfonso Romo, un empresario mexicano que tenía una empresa de semillas, le vendió a Monsanto con todo el acervo y las plantas que están allá en Chiapas a sus fábricas. Y él lo cerró, ese es Bruno Ferrari. Entonces, pues yo creo que hablamos de los poderes supranacionales, ¿no? Yo creo que es en esta fase del capital en la que estamos. Entonces, y al gobierno sí, nosotros, te digo, en esto que me preguntabas, fuimos con el de Cofepris, que también nos dijo, ¿y cómo vamos a alimentar al mundo? Fuimos con los subsecretarios de salud, y el subsecretario Curi dice, ¡ay, qué interesante! ¿Y quién regula esto? A ver, ¿cómo que quién regula esto? O sea, son de ese tamaño nuestros funcionarios. Y por ley, ellos, eso te contesto de una vez, en la ley de bioseguridad, que así la diseñaron, la decisión de los OGMs queda en un comité intersecretarial de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, la CIBIOGEM, y está formado por 6 secretarías de Estado y CONACYT. O sea, salud, agricultura, medio ambiente son los 3 principales. Pero también está educación, hacienda, economía y CONACYT. ¿Por qué? En eso alguien nos lo explicó, que cuando se pensó en esto, pues es que es una decisión tan importante que tenían que estar todas las secretarías. Entonces se reúnen constantemente. Bueno, este órgano colegiado es el que toma las decisiones, que es CIBIOGEM. La presidencia la tiene ahorita Salud, y cuando fuimos a ver a Curi tenían la presidencia y no sabía que ellos son. Entonces dice uno, pues es que así estamos, ¿no? Eso es México. Entonces, si les parece, damos un descanso antes de pasar a esta parte, a la parte luminosa, como decimos. 10, 15 minutos. Lo que tú digas. Esta es ya la última parte de la plática. Sí estamos a buen tiempo, ¿verdad? Es la última parte de la plática, y como yo les decía, pues es la parte luminosa. O sea, no solo a nosotros nos gusta mucho, a nosotras, pues no decir estamos ante esta realidad tan dura, sino hay muchas cosas que hacer. Y lo que yo les decía es, y es parte de hecho de mi tesis de maestría. Cuando yo empecé a hacer la tesis de maestría con una morelense, Arely Carrión, tal vez la conozca alguno, nos planteábamos eso, que se estaba acercando a nuestro maíz. Y de repente, a partir de que empezamos a estudiar todos los movimientos, todo lo que se está haciendo en este país alrededor de la defensa del maíz, dijimos, no, esto no nos está acercando, es una disputa, esto es una pelea mano a mano, y yo diría, a ver qué dicen ustedes, yo diría que vamos como 5-2 a favor de nosotros. Yo creo que en esto
sí hay, pues hay una cierta esperanza. En fin, Armando Bartra dice que somos los optimistas epocales, ¿no? Que frente a tanto desastre, como que sí alcanzamos a tener una visión optimista, o sea, algunas luces de esperanza. Y bueno, aquí les voy a narrar un poco lo que hemos hecho, lo que se ha hecho y estamos haciendo en esta parte de la disputa. Y bueno, ante todo, pues están las comunidades campesinas. Aquí tenemos, bueno, una mujer hablando de su maíz y a este compañero que es justo de la Popoluca y es un experto, es de estos que saben lo que sea del maíz. Con este maíz que si lo ven tiene desde las hojas coloridas, es un maíz muy de esa zona. Y como dice un compañero de Chiapas, pues somos los hijos del maíz, ¿no? Es nuestra vida y necesitamos su protección. La que sigue, por favor. Nosotros creemos que la mejor protección viene desde el campo. Realmente lo que tenemos en el campo mexicano y cómo los campesinos, las campesinas se han dado cuenta de esta amenaza que yo les platiqué. Para ellos rápidamente, tal vez sin mucho conocimiento de genética, rápidamente entienden y han entendido la relevancia de sus semillas y cómo es importante preservar estas semillas. En términos muy rápidos les digo que en México, aún con la Revolución Verde y el apoyo del siglo pasado que hubo en el INIFAP y en PRONACE para la sustitución de semillas nativas en maíz, al día de hoy solo el 25% de la producción de maíz se hace con semillas híbridas. El resto se hace con semillas criollas o nativas. Entonces, esto además se ha entendido muy bien por los campesinos y hay muchas iniciativas. Nosotros trabajamos apoyando a varios grupos, a Jalisco, Veracruz, Puebla, en estas iniciativas, pero hay muchas más que están preservando sus semillas in situ. Como les decía, esos bancos como el de Noruega son bancos ex situ, nunca preservarán la riqueza que hay en los propios lugares. Dice una mujer campesina que el mejor banco de semillas es la tierra, estar sembrando y reproduciendo la semilla. Entonces, pues esto se está haciendo para conservar semillas nativas, diagnosticar, incluso mejorar, seleccionar y mejorar. La que sigue. Se fomenta el libre intercambio. Las ferias de semillas, yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado estar en ferias de semilla, han crecido en los últimos 10 años, pero así, por todos lados hay ferias de semillas. Nosotros no nos damos abasto en ir a las que nos invitan. Tal vez de las primeras fueron los compañeros Vicentes Guerreros en Tlaxcala, que ya cumplieron 15 años su feria, pero la feria finalmente es el libre intercambio de semillas. Entonces ahí se da un libre intercambio de semillas y junto con este libre intercambio de semillas, la que sigue, se da otra serie, se han ido rescatando otra serie de cosas. Nosotras decimos que las semillas son un detonante. Cuando la gente empieza a recuperar sus semillas de sus maíces nativos y de repente pues hay que recuperar los frijoles rituales que se usaban en Semana Santa, entonces dice, pues voy a dejar de usar el herbicida. Nos ha pasado en la sierra de Veracruz. Y no es porque les diga, porque vayamos y les digamos, dejen de usar el herbicida porque es malo a la salud, sino porque si rescatan su semilla de frijol, pues va a ser muy importante tener frijol, entonces, pues vamos a dejar de usar el herbicida. Entonces son como de esas cosas que se van detonando gracias a la conservación de las semillas. Y así, junto a las semillas en estas ferias, pues se rescatan otra serie de cosas, desde la comida. Ahí esa señora hace esas galletitas de maíz con piedritas, algo muy singular, los bordados alrededor del maíz, o estos rituales, este es también Sierra de Veracruz, en que hay un ritual que se había ido perdiendo y otra vez se está retomando con mucha fuerza, y es muy bonito, en que la gente viste sus maíces, los lleva a una noche entera, los está bendiciendo y los está protegiendo porque se van a ir al campo. Y además le piden permiso a la tierra, le piden disculpa a la tierra por intervenir. O sea, pues esa es esta otra cosmovisión de la naturaleza, de que voy a intervenir la naturaleza, voy a llevar a estas semillitas y las voy a dejar solitas. Entonces visten a los maíces, bailan toda la noche. Un ritual que se ha retomado prehispánico, la que sigue. Esto es muy a grandes rasgos. Entonces, estos esfuerzos pequeños, porque, como les decía, hay muchos esfuerzos muy dispersos,
que no por ser pequeños no son importantes, pero están muy dispersos. Entonces, en la campaña Sin Maíz No Hay País, desde hace años también dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Hay que tratar de hacer una red. Entonces, la campaña busca hacer como una red de todas estas experiencias, gente que está en semillas, en comercialización, en otros ámbitos, en derechos humanos, en medios de comunicación, y conformamos esta campaña Sin Maíz No Hay País, la que sigue. Que el centro de la campaña es decir, salvemos al campo para salvar a México. O sea, estamos convencidos que, ya lo que hablábamos, que la agricultura campesina, en lo que México tiene, no solo el maíz, sino todo lo que hay alrededor del maíz y la forma de producción, hay una alternativa para este país y que habría que salvarlo. Esto lo empezamos en 2007 porque se venía el 2008, que era el último momento en que se abría la regulación de los últimos productos sensibles del Tratado de Libre Comercio, maíz, frijol, azúcar y leche, y queríamos llamarle la atención al gobierno de una posible negociación que había dicho Obama que habría posibilidad. De hecho, se estuvo en la frontera el 1 de enero, la que sigue. Hicimos muchas cosas tratando de decirle al gobierno esta idea de salvar al campo para salvar a México. El ayuno por la independencia, hicimos la que sigue, un gran tianguis campesino en el Zócalo, la que sigue, un concierto, la que sigue, una marcha, ¿no? La que sigue, sembramos maíz en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se pudo, con grandes artistas, que son artistas muy famosos, la que sigue, juntamos firmas, se las entregamos al Senado, la que sigue, ¿y qué pasó? Pues Calderón dijo, ni los veo ni los oigo, como Salinas, no más o menos, pero bueno, esta caricatura representa un poco cómo finalmente en el sistema de producción de alimentos, en toda la cadena alimentaria, pues se sigue favoreciendo a estas grandes empresas, ¿no? Y no ha cambiado nada ahora. Hace unos días vimos como la secretaria de Salud estuvo con Nestlé y todo lo que está sucediendo en la cruzada contra el hambre. Entonces, pues, la campaña decidimos seguir y pasar de esta idea de exigirle, de pedirle al gobierno que cambiara su política a una política de exigibilidad. Bueno, hemos instituido esta celebración del Día del Maíz, que ha sido una acción muy importante, que aunque parezca una acción, pues, un poco ritual, un poco... la verdad la tomamos de una celebración que se hace en muchos pueblos de aquí de Morelos. No sé si les ha tocado ir a los elotes, ¿no? Que es cuando cosechan elotes y de manera, como son los campesinos, te brindan los maíces que quieras ahí mismo en la milpa. Entonces tomamos esa fecha, 29 de septiembre, Día de San Miguel, y la idea es celebrar lo que sí tenemos. Entonces dijimos, no necesitamos al gobierno, nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo, fortalecernos como red y celebrar sobre todo esta gran cultura que es la cultura campesina, que no solo nos ha alimentado a lo largo de siglos, aquí hablábamos, sino tiene la posibilidad de a futuro seguirnos alimentando, y lo que ha hecho el gobierno desde Salinas a la fecha es, lo que se ha dicho, es un agrocidio, querer acabar con este modelo de producción, cuando sabemos que ahí está la verdadera alternativa. Entonces, pues todo eso encierra el Día del Maíz. Ha sido muy exitoso, ya se ha difundido, de hecho este 29 ya es el Día Internacional del Maíz, ya hay celebraciones por todos lados, y eso es lo que nos parece muy importante, ¿no? Retomar esta parte festiva, por una parte, y por la otra, la que sigue, por favor, este término que es la justiciabilidad, que es un término que están usando, lo trajo a la campaña el Centro Fray Vitoria de Derechos Humanos, y que es la idea de que tenemos derechos y que hay que exigir que se cumplan esos derechos. No le vamos a pedir al gobierno a ver si, por favor, sino tenemos derechos, y dentro de esos derechos, la que sigue, dentro de esos derechos, aquí no está, pero el 2011, con otras muchas organizaciones y después de una larga historia, logramos que en la Constitución mexicana quedara el derecho a la alimentación. Un derecho que no teníamos en la Constitución. Entonces, en 2011 quedó en el cuarto constitucional que tenemos derecho a una alimentación sana y de calidad, y también se hizo una transformación al 27 que dice que para asegurar ese derecho se apoyará la producción nacional. Todo eso quedó en la Constitución.
todavía está el debate de las leyes reglamentarias, como está en el caso del agua, pero bueno, eso fue un avance. Y en términos de los transgénicos, impulsamos desde muchas de las organizaciones que formamos la campaña, que la campaña es nada más un lugar donde nos reunimos, no es una organización formal, hicimos diversos recursos legales. Y ahí están, hasta una controversia constitucional con el municipio de Tepoztlán, impulsamos contra Calderón. Todos estos recursos que ahí están enumerados no lograron avanzar. Siempre dijeron que no teníamos el interés jurídico, ¿no? Ni el municipio, ni las organizaciones campesinas, nadie tenía el interés. Entonces, el interés jurídico. Entonces, bueno, persistimos, la que sigue, y el año pasado, el 5 de julio del año pasado, impulsamos una acción colectiva. Las acciones colectivas también es un nuevo instrumento, como es nuestro país de paradójico, o sea, como lo del artículo 4, también no sé si supieron que hubo una muy importante reforma al artículo 1, en donde los convenios internacionales de derechos humanos quedaron como por encima de toda la regulación. Es una modificación muy importante que son de las cosas que suceden en nuestro país. Y también en 2010 quedó la posibilidad de hacer acciones colectivas, que era un derecho que no teníamos, que significa poder demandar de manera colectiva. Antes, si se acuerdan, las demandas del ISSSTE iban cajas y cajas porque tenían que ser demandas individuales. A partir de este instrumento que está en la Constitución, podemos hacer una demanda colectiva. Están acotadas a lo ambiental y a la cuestión del consumidor. Y lo hicieron como copiando mucho las acciones colectivas de Estados Unidos. Pero bueno, nosotros que ya teníamos rato pensando mucho y abogados muy buenos, hicimos esta acción colectiva, nos juntamos 53 personas, entre las cuales hay organizaciones como la Tosepa-Titananisque, como los compañeros de Vicente Guerrero, organizaciones campesinas como la NEC, ambientalistas, científicos, el Padre Concha, que es de Derechos Humanos, artistas como Jesús, en fin, y hicimos esta acción colectiva. Y demandamos a quien, a Sagata, Semarnat, Monsanto, Pioneer Dupont y Dow AgroScience, y Syngenta. Y los demandamos porque les dijimos los permisos que les ha dado el gobierno, porque en 2009 Calderón dio los primeros permisos experimentales, en 2011 en fase piloto, todavía no ha habido en fase comercial. Entonces les dijimos, esos permisos que les dio el gobierno han violado nuestro derecho a la biodiversidad, porque sabemos que hay contaminación. O sea, lo que yo les contaba de que hay contaminación en Oaxaca, hay otros casos de contaminación que investigadores como Elena han detectado. Entonces les dijimos, están violando nuestro derecho a la biodiversidad. Y es el nuestro y el de las generaciones futuras. Y lo interesante es que junto a la demanda les pedimos a los jueces una medida cautelar o precautoria y les dijimos, en tanto esté el juicio, suspendan cualquier permiso. La que sí. Entonces, la gran noticia fue que el 17 de septiembre del año pasado un juez dijo, les doy la medida cautelar. Y se suspendió cualquier permiso de siembra de maíz transgénico en México. Y están suspendidas desde el año pasado legalmente por este juez. Entonces esa es la que sigue, la noticia que, bueno, fuimos hasta con Aristegui, bueno, sí ha sido una gran noticia, la verdad que sí es una gran noticia, porque pues suspendimos, ¿no? Y además en el país del maíz tenemos suspendido. Y pues sí, es contra los monstruos. Hemos recibido a la fecha, la que sigue, por favor, no está. Perdón, a la fecha hemos recibido 72, como ya ahorita van como 75 impugnaciones. O sea, los primeros que apelaron contra la medida cautelar fue, por supuesto, Zagarpa, Semarnat, y además defendiendo a las empresas, no así como diciendo, sí me equivoqué, no, sino defendiendo a las empresas. Por supuesto, Monsanto y compañía han metido cantidad de demandas. En diciembre casi nos dan el albazo y casi echan para atrás la medida cautelar. Ahorita la semana pasada, no sé si lo leyeron, hubo dos buenas noticias porque Monsanto se atrevió a decir que el juez que dictó la medida cautelar estaba coludido con nosotros, entonces pidió que lo quitaran del juicio, pero no lo logró, o sea, dijeron no va a seguir. También un amparo de Syngenta se lo negaron.
Entonces, hemos tenido buenas noticias en el Poder Judicial. Y ahora ya vamos a cumplir un año el próximo 17 de septiembre con la medida cautelar. Y pues esperemos que siga. O sea, el juicio se ha complicado muchísimo. No hemos entrado al fondo del asunto, que sería todo lo que yo les dije, si nos han cuestionado cuestiones de forma, ¿no? Que si las firmas no eran buenas, que si yo soy la representante común de la colectividad, que si a mí no me habían nombrado la colectividad, entonces fuimos a ratificar las firmas para el notario, en fin, tonterías, nunca el fondo. Entonces decimos, pues órale, hay que entrarle al fondo, en tanto que siga la medida cautelar y que no haya maíz transgénico en México, eso es lo. Y la otra gran noticia es esta también de los compañeros que se llaman MAOGMs, que es no a los, en maya, a los OGMs, que también a partir de una demanda han logrado que en Campeche y últimamente en Yucatán se suspenda la siembra de soya transgénica. Entonces, de alguna manera tenemos parado legalmente la soya y el maíz transgénico. Lo que tenemos ahorita legal es el algodón, que ha tenido, ese ya tiene cerca de 10 años que se siembra algodón en el norte del país, y hay estudios muy contundentes, o sea, dijimos que somos centro de origen de algodón, y se ha encontrado de ese algodón transgénico que se siembra en el norte, en Chiapas, una investigadora, Ana Wiger, ha encontrado en algodones silvestres transgénicos y ha encontrado que se apilan los eventos transgénicos. Bueno, esto es algo técnico, pero es muy interesante porque ese poder tienen los transgénicos, o sea, viajar del norte al sur, llegar al pariente silvestre y además apilarse. Entonces, eso pasaría en nuestro maíz mucho más rápido porque el maíz, pues saben que se poliniza, o sea, es mucho más de polinización abierta, la que sigue. Entonces, bueno, y hemos poco a poco como que se han ido sumando más y más fuerza a esta lucha en defensa del maíz y de la agricultura. Los jóvenes hubo una convocatoria para una marcha fuera Monsanto el año pasado y muchos jóvenes que eran pues 132 armaron este carnaval del maíz y se hizo una gran marcha. Y bueno, ellos en el centro hablan de carnavalizar la política por una revolución alimentaria, ¿no? La marcha era fuera Monsanto, pero ellos dijeron, no, nosotros aquí en México tenemos mucho que ofrecer, o sea, y de cómo, de forma en carnaval. Entonces, habla, y esta idea de la revolución alimentaria, que es desde los alimentos, desde lo que comemos hasta cómo se produce, realmente el país se puede transformar. Este año volvieron a hacer su carnaval, la que sigue, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es realmente una instancia muy importante que se conformó por científicos independientes destacados como Elena Álvarez Bulla, que les mencionaba, el doctor Turret, que fue director del INIFAP, y muchos otros científicos que quieren, su idea es acercar la ciencia a los grandes problemas nacionales. El tema de los alimentos y los transgénicos es central para ellos y acaban de sacar, bueno, el año pasado se sacó este libro que tiene cerca de 50 autores hablando de todos los riesgos de los transgénicos. Lo publicó la UNAM, lo prologa Sarucán y pues bueno, tenemos entonces evidencias muy importantes científicas de ese acompañamiento. El acompañamiento con la universidad, en 2010 hicimos esta feria con la UNAM. La UNAM iba a celebrar el año de la biodiversidad, no sé si se acuerdan que era por la UNESCO, una cosa así. Entonces nos pidieron, ¿no pueden traer algunas semillas para eso de la biodiversidad? Y dijimos, no, pues las semillas no vienen solas, las semillas siempre vienen con una campesina o con un campesino, así es que tienen que traer. Entonces se armó esta feria de la milpa y fue una feria muy bonita. Al final esta parte de los campesinos de las semillas fue el centro de toda la feria. Y pues ahí está el doctor Narro, y fue muy bonita. La que sigue, ahora hicimos otra feria en la UAM Xochimilco, y bueno, llegamos hasta esta parte que les decía, hasta o sea, de la semilla a la alimentación. La UAM además tiene la carrera de agronomía, tiene la carrera de nutrición, tiene este posgrado en desarrollo rural. Entonces dijimos, hay que ver todo, o sea, la alimentación hay que verla de manera compleja y toda la cadena. Entonces, bueno, al final es elegido Benito Juárez, que va a ser su feria,
y vinieron las mujeres que cocinan cosas como chapulines cubiertos de chocolates y cosas así maravillosas. Fue muy bonito. La que sigue, tenemos nuevos aliados muy importantes como el maestro Toledo. La verdad que el maestro Toledo se enteró de esto en alguna celebración que hubo en una sesión del TPP y dijo no. Y bueno, está militante, hizo carteles, si quieren carteles tenemos carteles también, del maestro, hizo estos muñequitos, ahora ya hizo unos que son como mi piti, no tienen esa cara fea, entonces ha hecho muchas cosas, eso fue el día del carnaval, que fue al Barran para allá, el de Cafetacuba, sumó a Lila Downs, la que sigue. Y bueno, a nosotros nos importa mucho decir qué podemos hacer, porque todos tenemos que hacer algo. O sea, nosotros siempre decimos, esta es una tarea de todos. Entonces, bueno, el maestro lanzó esta carta, que él ha hablado de juntar 1 millón de firmas. No vamos muy bien, la verdad que vamos en 20 y tantas mil. Ahí están los links, está en la página de la UX. Ojalá, y abajo está la forma en que la pueden bajar para que se firme físicamente. Los jóvenes están convocando ese concurso de entre tu arte y mi arte, mejor palomearte. La idea es toda esta maravillosa gráfica que hay alrededor del maíz, que es increíble. Hacer un concurso, la va a calificar el maestro Toledo, Elena Poniatowska, Jesusa, Rojo y Gómez Morín. Entonces, esa es otra convocatoria de arte, la que sigue. En el campo para los campesinos, bueno, ellos saben perfectamente, pero sí hay como ciertos principios que es muy importante cuidar, porque pues el enemigo puede entrar por ahí y sabemos que están entrando. Lo que yo les decía de Veracruz es que tal vez los hemos detenido en los transgénicos, pero su ambición de controlar las semillas, pues parece que están impulsando de manera muy decidida los híbridos. Aunque sabemos que no son híbridos adecuados a las condiciones, esa zona de Veracruz, ahí están sus anuncios de Pioneer H, no sé qué, el mejor para la sequía. Eso es una mentira, pero se están anunciando, están dando semillas a consignación en pueblos muy pobres de la Cruzada contra el Hambre. El otro día el de la Cruzada contra el Hambre, en una reunión en que estaba Singenta y Cruzada contra el Hambre, hablaron de que están haciendo parcelas demostrativas en zonas de Cruzada contra el Hambre. Monsanto el lunes sacó una fundación para apoyar proyectos productivos. Entonces nos parece muy importante desde el campo, pues sí, estar muy alertas de sembrar maíz nativo, de seleccionar las semillas, de desespigar las plantas extrañas, en fin. Un comentario, yo pues vengo de Guerrero y allá actualmente, yo pues desde que tenía 10 años sembré maíz con mi papá y todo eso. Y lo que me había dado cuenta es que allá, pues, la verdad sí, puro maíz híbrido, transgénico. Y si siembran el criollo, la verdad es que no se da. Haz de cuenta que nomás llega a esta distancia y luego se ve la planta que no está nutrida y le hace falta muchas cosas. Y es verdad de lo de herbicida, porque nosotros sembramos maíz, conjunto el frijol y la calabaza. Y al momento de echar herbicida, a la semana, la calabaza ya no se extiende, ya no se va. El frijol también, ahí se queda. Pero también si no le echamos la herbicida, ya no se da, se empieza a crecer el pajón. Y como por decir nosotros sembramos áreas grandes, o sea, de 1 o 2 hectáreas sembramos. Y es que también, pues como que no de tanto puro mano, nunca vamos a acabar. Y por eso también nos damos la opción de irnos a utilizar la herbicida y fumigar. Claro, sí. Sí, es complejo, no es fácil decir deja el herbicida. Sí. Guerrero es un estado en que los gobiernos, a ver si no me dejas mentir, desde hace muchos sexenios entregan fertilizantes. Sí. Y ya no sabemos ni para qué, porque también el fertilizante seguramente ya ni siquiera le sirve mucho a la tierra, o sea, la tierra debe estar muy desgastada. Entonces, yo me atrevería a decir que hay un proceso de desgaste, que habría que ver qué semillas realmente están usando. Sí. Ahí por eso es muy importante también, no todas las criollas podemos decir son la maravilla, pero hay que recuperar las semillas criollas o nativas
ideales para esa zona. De hecho, también este año ahora escogimos semillas, escogimos la variedad, y en una parte echamos y en otra parte transgénico, y luego se nota la diferencia, se ve más diferente y todo eso. La nativa. Sí. ¿Está resistiendo mejor? Sí, la verdad sí, porque ahorita actualmente allá no ha estado lloviendo y pues, pues la otra, la transgénica, como que se está secando y la otra se está aguantando más. Sí. Y no debe ser transgénica, debe ser híbrida nada más, ¿no? Ah. Yo creo que solo es híbrida. Ajá. Entonces, pues esas cosas es lo que tendríamos que estar volteando a ver, ¿no? ¿Qué Sí. realmente? Pero pues si llegan las empresas, si llega el gobierno y les regala el fertilizante, pues ha habido un abuso de ese uso de fertilizante, con graves consecuencias. O sea, yo ya no lo platiqué, pero el problema en los mares, en los ríos es enorme, enorme, enorme. Entonces, yo creo que sí es muy importante. Yo también estando ahí en Veracruz, unos jóvenes como tú, estaban trabajando la tierra y les preguntaba, ¿y quieren seguir siendo campesinos? Y me dijeron, no, no queremos seguir siendo campesinos. Y dije, híjole, ¿qué quieren ser? Agricultores. Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo que seguramente los jóvenes quieren algo más, pero el algo más no por fuerza tiene que ser los fertilizantes. Tal vez en los propios nativos, en muchas otras cosas que se pueden hacer con el conocimiento que se tiene en la agricultura y con cosas nuevas, hacer otro tipo de agricultura mucho más sana, que dé empleo además, que, en fin, que acerque lo que ahorita hablábamos, que me trajeron unas tortillitas buenísimas, en la medida en que digamos, ellos están produciendo una tortilla de mucha calidad y buscan productores que estén produciendo maíz azul y le van a pagar seguramente mejor precio. Entonces, si armáramos cadenas, les llaman cadenas cortas, en que los consumidores le compráramos directo a los campesinos, que produjeran ustedes esas tortillas, le aumentaran ese valor a su maíz. Entonces, hay muchas alternativas en esa cadena de alimentación, porque de comer no vamos a dejar de comer. ¿Y quiénes se han hecho ricos con nuestra comida? La verdad, el punto es ese. Pensemos bien qué estamos comiendo. Con todo respeto, ahorita aquí están circulando gamesitas, en vez de estar circulando una alegría, ¿no? Entonces, es muy importante el punto que tú tocas desde el campo, pero tenemos que hacer un análisis profundo de qué queremos en el campo mexicano y además cuántas posibilidades todavía hay en nuestro campo mexicano y cuánta injusticia ha habido con los campesinos, porque, y con eso acabo, en países como Francia, en Europa, a los campesinos les dan dinero porque mantengan su parcelita. ¿Y aquí qué? Aquí a los campesinos Salinas decidió con el Tratado de Libre Comercio que no eran redituables y que se fueran del otro lado, ¿no? Entonces, este problema tan grave que tenemos en México de migración, de hambre, y luego la otra parte que es la obesidad, no es de gratis. O sea, es un modelo político, ¿no? Un modelo económico impuesto. Bueno, pues vamos a acabar nada más. Esto era lo que habría que hacer en algunos principios. Y esto que es muy importante, ¿qué hacer? Nosotros decimos, si todos supiéramos lo que hay atrás de los transgénicos, todos estaríamos en la calle protestando. Entonces, llamamos a reproducir esta información. En nuestras páginas tenemos esta presentación, folletos. Yo aquí les traigo varios tipos de folletos. Nosotras tenemos, folletos para los campesinos, para un nivel de campesinos, para niños, folletos. No traje muchísimos porque venía de su casa. Este folleto que es un poco para los consumidores, son los artículos que Greenpeace ha detectado que tienen transgénicos, las alternativas. Y por supuesto, nosotros siempre decimos, la mejor alternativa es, como hay todo un movimiento en Estados Unidos, consume lo menos industrial. Si un producto tiene ya más de 3 ingredientes, no lo compres. O sea, mejor vete y aquí en México tenemos tanto todavía, tanto para consumir fresco. En este folleto al final viene una foto de un simple puesto de la calle. O
sea, las pepitas, semillitas que nos venden, o sea, comamos esto, habitas y todo esto, y seguramente estaremos mucho mejor. Aquí hay para jóvenes, entonces, pues la idea es que todos nos sumemos y ya para, ahora sí que para acabar, la que sigue, la última. Este es un mapa que hicimos en 2009 de las cosas que hemos hecho como campaña. Era una reunión que había del protocolo de Cartagena y es todo de maíz, de granos de maíz que lo recogimos, nada se desperdició, 35 toneladas. Y bueno, la verdad que esa cita del Wall Street nos da mucho orgullo, que dice: no hay país en el mundo que se haya negado la introducción de maíz transgénico como México. Y pensamos que pues aquí desde la tierra del maíz así vamos a seguir, y pues los invitamos a que se sumen. Gracias.